Buenos días, es para mí un gran placer estar con ustedes el día de hoy, compartiendo estos temas tan importantes que siempre serán edificantes para nosotros y que podemos poner en práctica en cada uno de los contextos de nuestra interacción, en el trabajo, en el hogar, en la sociedad, con nuestra familia y desde ese componente individual que es tan importante que sigamos fortaleciendo en la medida que pues siempre dejará buenos frutos para cada uno de nosotros. Bueno, antes de dar inicio, quiero darle gracias a Dios por la licencia, por la posibilidad y la oportunidad que nos regala de estar el día de hoy acá, dándonos pues este maravilloso día. Asimismo, quiero presentarme. Mi nombre es Eduardo Antonio Henao Zamora. Soy psicólogo especialista en las áreas de seguridad y salud en el trabajo, psicología clínica. Y como les decía, para mí es un gran honor estar con ustedes el día de hoy, donde de manera conjunta podamos compartir un tema que es de gran importancia para nosotros y sé que nos va a dejar eh, una información bastante significativa que tendrá impacto en nuestras vidas. Y lo más importante de estos procesos es que podamos hacer la replicación, el voz a voz de esta información, de lo que todos los días aprendemos, no quedarnos con la información con el propósito que cada vez podamos multiplicarla y que las personas que están en nuestro contexto de interacción cercanas a nosotros puedan también edificarse, aprender, construir con nosotros y a partir de eso poder empezar a tomar conciencia frente a nuestras vidas. Ese llamado a tomar conciencia que es tan importante, que es tan significativo y que será lo que nos permitirá a nosotros centrarnos y reconocer nuestras necesidades, identificarlas y a partir de ello poder orientar las acciones requeridas con el propósito que siempre podamos tener una conducta orientada hacia la protección de nuestras vidas, hacia la protección de cada uno de nosotros. Pues a través de esta estrategia positivamente más y de todos los programas que están y temas que están contemplados dentro de la estrategia y dentro de estos webinars, pues hoy queremos establecer una relación significativa frente a la nutrición, la actividad física y la fatiga. Bien, para dentro de eso poder entrar en un componente supremamente esencial y que considero que en la época es de conocimiento para todos, y es el tema de la salud mental. Entonces, vamos a ver cómo nuestra nutrición, cómo la actividad física tiene ese impacto en la salud mental y cómo si lo hacemos de una manera positiva, de una manera adecuada, si somos conscientes de cómo estamos actuando a nivel nutricional, cuáles son las conductas que nosotros tenemos respecto al cuidado de nosotros mismos, respecto al cuidado de nuestro cuerpo y nuestra mente, eso va a desencadenar en beneficios para nosotros en la salud mental y por ende, pues nos generará una conducta preventiva frente a caer en la fatiga, que es una repercusión que genera bastante impacto en nuestras vidas y que genera mucha afectación en nuestra funcionalidad, desde ese componente laboral, pero como ese componente laboral también tiene un impacto en nuestra vida familiar. Entonces, nutrición, actividad física y esa relación que tiene con salud mental para que podamos prevenir en torno a eso la manifestación de la fatiga en nuestras vidas. Recuerden que la salud mental es fundamental para nosotros, la salud mental es fundamental para el ser humano a nivel individual, pero también a nivel colectivo, y es algo en lo cual cada día queremos y necesitamos ponerle mayor atención, que siga teniendo ese protagonismo en nuestras vidas, considerando la salud mental como ese factor esencial para permitir la funcionalidad del ser humano, para permitir una buena participación del ser humano. Participación que pues efectivamente nos llevará a nosotros a alcanzar metas, alcanzar objetivos, alcanzar logros. Y una de las cosas que es importante que nosotros nos planteemos cuando vamos a establecer proyecto de vida es poder pensar en salud mental.
porque es como ese vehículo que nos va a permitir a nosotros llegar hasta allá, llegar hasta alcanzar nuestras metas, hasta alcanzar nuestros objetivos. Pues para eso necesitamos tener como los recursos y necesitamos prepararnos. Necesitamos que nuestra mente esté en las condiciones óptimas para que nos permita proporcionar la respuesta adecuada y necesaria en los momentos de exigencia y demanda, pero que también estemos preparados para disfrutar cada uno de los logros que nosotros tenemos. Generalmente, cuando pensamos en salir adelante, cuando pensamos en proyectos, cuando pensamos en, en metas y logros personales, familiares, laborales, muchas veces nos desligamos del componente de salud y no tenemos en cuenta que la salud es esa licencia que nos va a permitir a nosotros alcanzar metas, pero lo importante no es solamente alcanzarla, no es solamente llegar, sino sostenernos y también tener la capacidad de disfrutarlos. Hay muchas personas que se dedican el resto de su vida a sus metas y a sus logros personales, pero desligan esas metas y esos logros personales de ese componente de salud. Y pues algunas personas efectivamente alcanzan y logran muchos aspectos importantes, pero en el momento que llegan ya están cansados, ya están fatigados, ya están enfermos y por tanto no tienen esa licencia desde el componente de salud que les permita disfrutar todo ese esfuerzo que se ha realizado durante mucho tiempo en nuestras vidas. Entonces lo importante no es solamente llegar, sino que lo importante es llegar bien. Y llegar bien es ser siempre conscientes y pensar en nuestro bienestar, pensar siempre en nuestra integridad y pensar siempre en cómo vamos a proteger nuestras vidas desde cada uno de los componentes, teniendo en cuenta una mirada integral e integradora, donde consideremos y entendamos que nosotros no solamente somos un cuerpo, una materia que funciona, sino que ese cuerpo y materia también tiene ciertas necesidades y necesidades que están determinadas desde ese componente físico y también desde ese componente mental y yendo un poco más allá desde ese componente espiritual. Entonces sí es importante que consideremos esos aspectos. Entonces quiero que tengamos algunas definiciones significativas importantes a medida que vamos hablando de este tema y estableciendo esa relación de la nutrición, la actividad física, en la salud mental y que nos lleve a prevenir la fatiga. Entonces, algunas definiciones que quiero que tengamos en cuenta para que logremos conectarnos un poco con esta charla son las siguientes. El cerebro. ¿Qué es el cerebro? El cerebro es un órgano complejo y con un funcionamiento que es supremamente apasionante. Gracias al cerebro podemos llevar a cabo algunas acciones como pensar, hablar, escribir, recordar, bailar, respirar, soñar. Es decir, todas aquellas funciones que nosotros realizamos pues están determinadas gracias a ese órgano que tenemos ahí en nuestra parte superior que funciona todos los días sin descanso y que es el que nos permite a nosotros nuestro funcionamiento. Y como es un órgano, pues es un órgano que requiere de cuidado y como requiere cuidado, también requiere de todo su fortalecimiento y pues eso lo vamos a tener en cuenta más adelante durante la charla. Entonces recuerden, el cerebro es ese órgano que nos permite ese funcionamiento de nuestras vidas, de todo aquello que nosotros realizamos, de todos los movimientos, de pensar, de razonar, de hablar, de interactuar, de analizar una situación, de expresar una emoción. Generalmente nosotros ponemos nuestras emociones en el corazón, pero realmente nuestras emociones vienen desde más arriba y es desde el cerebro donde podemos nosotros expresar, manifestar emociones, pero a partir de eso, donde podemos establecer un filtro de esas emociones. Otro Edward, doctor, qué pena, es que creo que no estás compartiendo pantalla significado, completa. regale un momento. Yo dejo de compartir y vuelvo nuevamente a hacerlo.
¿Me confirma, Sandra, si ahí ya estamos viendo la pantalla y si pasan las Sí, ahora diapositivas? sí, sí, ahora ¿Sí? sí. Ujú. Bueno, gracias, Sandra. Como les decía, pues algunas definiciones que vamos a tener en cuenta. Cerebro, vamos a tener en cuenta también otra definición que está determinada dentro de la temática, dentro del tema, que es la definición de nutrición, un concepto bastante importante y vamos a tomarlo desde lo que establece la Organización Mundial de la Salud, la cual define la nutrición como esa ingesta de alimentos en relación con las necesidades dietéticas del organismo. Como les decía, tenemos un cuerpo que no solamente es una materia que funciona, sino que también para que se dé ese funcionamiento requiere un cierto cuidado, requiere una preservación, requiere un mantenimiento, requiere un sostenimiento y dentro de eso se requieren satisfacer ciertas necesidades. Y dentro de ese cuerpo, las necesidades, pues logramos satisfacerlas desde ese componente nutricional donde podemos proporcionar los nutrientes y todo aquello necesario para que el funcionamiento del cuerpo se pueda dar de la manera más óptima y se pueda dar de la manera más adecuada. Si nosotros revisamos una máquina, las máquinas necesitan su sostenimiento. Si miramos un carro, necesita de aceite, necesita el refrigerante para el motor, necesita combustible y necesita también estar haciendo algunos mantenimientos preventivos porque las piezas dentro de su funcionamiento pues van teniendo un desgaste normal y natural y ese desgaste pues va a generar afectación dentro del funcionamiento integral de ese automóvil o hablando de una maquinaria. Entonces, todo en la vida necesita de sostenimiento, necesita de preservación, necesita de mantenimiento y necesita la satisfacción de necesidades. Entonces, y además de eso, la satisfacción de necesidades, y lo vamos a ver más adelante, es también tomar conciencia frente a cómo vamos a satisfacer las necesidades, porque no siempre que nosotros satisfacemos necesidades se hacen de la mejor manera o de la manera más adecuada. Y lo que necesitamos es que por un lado, comprender que hay necesidades que necesitamos satisfacer, pero por otro lado, también necesitamos comprender que debemos saber cómo satisfacer esas necesidades, cómo hacerlo, de tal manera que logremos establecer como una especie de filtro dentro de ese proceso y un estado selectivo que nos lleve a definir qué sirve y qué no sirve. Bien, eso es supremamente importante. Actividad física también es otro de los conceptos centrales dentro de la temática que estamos desarrollando el día de hoy. También la Organización Mundial de la Salud define la actividad física como todo movimiento corporal que es producido por los músculos esqueléticos que requiere consumir energía. A nosotros nos hablan de actividad física, en la actualidad tal vez se ha fortalecido muchísimo más y se ha querido mayor protagonismo de la actividad física en nuestras vidas, pero aún todavía se necesita fortalecer el tema, se necesita tomar mayor conciencia al respecto porque todavía el sedentarismo está muy presente en nuestras vidas y eso lo podemos nosotros identificar que las enfermedades crónicas no transmisibles son de las patologías más presentes en salud pública y que mayores niveles de morbilidad y mortalidad están produciendo no solamente en nuestro país, sino a nivel mundial, de acuerdo pues a las cifras que define la Organización Mundial de la Salud. Entonces eso significa que ahí todavía hay muchas necesidades insatisfechas respecto a la actividad física, lo cual veremos más adelante. Por ahora quedémonos en que la actividad física es definida como todo movimiento corporal producido por nuestros músculos esqueléticos que requieren un consumo de energía. Ahí pues nos está también mostrando que hay ciertas necesidades que necesitamos empezar a identificar y que necesitamos empezar a satisfacer. Yo pongo un ejemplo ahí siempre muy simple, pero muy diciente. Nosotros miremos solamente una puerta, ¿sí? Si nosotros tenemos una puerta que no se usa mucho, que no se abre mucho, que pasa mucho tiempo cerrada, ¿qué pasa cuando nosotros abrimos esa puerta después de algún tiempo? Empieza a sonar, empieza con un crujido, como decimos coloquial o vulgarmente, empieza a chirriar, ¿cierto? Y,
y ahí nos estamos dando cuenta que esa puerta como tal, sus bisagras, por tanto tiempo de quietud, pues se oxidaron y por ahora entonces lo que requieren es mantenimiento. ¿Para qué? Para que pueda funcionar bien, para que abra y cierre bien, para que no tengamos que hacer mucho esfuerzo en ese abrir y cerrar y también para evitar que el mecanismo que está definido ahí pues no se siga desgastando y llegue un momento en el que quedemos con la puerta en la mano. Asimismo pasa con nuestro cuerpo, también se oxida y eso afecta como tal el funcionamiento adecuado, el funcionamiento óptimo y eso nos lleva a nosotros a pensar, identificar, bueno, ¿por qué tal vez no estoy funcionando de la mejor manera? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está pasando? Entonces aquí podemos empezar a establecer algunas asociaciones, alguna relación del funcionamiento de nuestras vidas, del funcionamiento de nuestro cuerpo, del funcionamiento de nosotros en cada uno de los aspectos de interacción de ese desempeño para que de acuerdo a eso podamos empezar a satisfacer esas necesidades que hay en cada uno de nosotros. Fatiga también. Entonces, lo que vamos a hacer es poder identificar cómo una buena nutrición, cómo la actividad física puede prevenir que nosotros caigamos en la fatiga y dentro de eso prevenir pues las afectaciones en la salud mental y garantizar el sostenimiento y el mantenimiento de eso tan importante que es la salud mental, que representa un alto porcentaje en nuestras vidas y que representa el todo de nuestras vidas prácticamente, porque a partir de ahí es que podemos pensar y definir y hablar de salud física, a partir de ahí podemos hablar de salud emocional, a partir de ahí podemos hablar de metas, de proyecto de vida, de trabajo. Si todo acá no está funcionando bien, ahí para abajo nada funciona bien y posteriormente al frente, pues nada va a funcionar de la manera que nosotros esperamos, llevándonos pues a que tengamos un desempeño no tan óptimo dentro de nuestras vidas y eso pues va a generar otra serie de repercusiones a nivel emocional como predominancia de algunas emociones, algunos sentimientos, frustración y fracaso que efectivamente van a llevar a que nuestra salud mental se afecte y si se afecta, pues a partir de eso el estado de ánimo también empieza a generar otro tipo de alteraciones, llevando a que se apuntalen enfermedades o trastornos o patologías de orden mental, las cuales también desencadenan algunas otras patologías de orden fisiológico. Entonces, fatiga, una sensación extrema de cansancio y falta de energía que puede interferir con las actividades diarias habituales de una persona. Entonces, vamos a tener también en cuenta esa definición de lo que es fatiga para que empecemos a establecer esa relación entre nutrición, actividad física, fatiga y salud mental, que ya lo vamos a ver. Salud mental. Siempre dentro de estos procesos que estamos haciendo, estas charlas y procesos de capacitación, me gusta direccionarlo a partir de establecer la salud mental como el eje central, porque eso nos permite a nosotros empezar a asumir la responsabilidad necesaria frente a pensar en nuestra salud mental, pero también a pensar que salud mental no solamente se limita a hablar de psicología, se limita a hablar de psiquiatría y por ende se limita a hablar de trastornos mentales. La salud mental es algo mucho más grande, es algo mucho más integral e integrador que, como les dije, tiene presencia en todos los componentes de nuestra vida, en todo lo que se llama ser humano, hace presencia la salud mental. Si nosotros logramos entender esa presencia que tiene la salud mental en la vida de un ser humano, pues efectivamente vamos a tener unas conductas mucho más preventivas, unas conductas mucho más conscientes y eso nos va a llevar siempre a estar como en alerta, a estar un paso adelante, pero más allá a poder reconocer cuáles son las necesidades que nosotros tenemos para a partir de eso poder establecer las acciones necesarias. Entonces, salud mental es grande, salud mental hace parte de todo lo que tiene que ver con el ser humano y por eso es que necesitamos cubrir como los diferentes puntos para que no dejemos grietas, no dejemos brechas abiertas y lograr hablar de eso tan importante que es la salud integral. Y dentro de esa salud integral, que es el resultado del bienestar, y si hay bienestar, pues podemos hablar de otro concepto mucho más subjetivo, pero importante en el ser humano, que es la felicidad. ¿Será que la felicidad
depende de nuestra salud física? ¿Será que la felicidad depende de nuestra salud mental? Y aquí me gustaría establecer esta interrogante para las personas que están conectadas el día de hoy, que han sacado este tiempo, que se han dado la posibilidad de aprender, que están aquí con nosotros. ¿Será que la salud mental, la salud física tiene que ver con ese concepto de felicidad? ¿O será que la felicidad es el producto de tener una buena salud? ¿Qué piensan ustedes? Me gustaría escuchar dos, tres personas de las que están conectadas. ¿Quiénes se animan a participar para que no solamente sea yo la persona que hable? Tenemos por aquí a Sandra, a María Gómez, por aquí dice psicología, Joana, Alonso, José Arturo, Gloria Gallego. ¿Qué pueden decir ustedes acerca de ese interrogante? Bueno, mientras tenemos por ahí un valiente o una valiente al respecto, vamos hablando un poco acerca de ese concepto de salud Hola, ¿me mental. escuchan? Buenos días. Buenos días. ¿Qué más? ¿Cómo está? Muy Pues, bien, muy bien. Muchas gracias, de Alonso, acuerdo a mi ¿cierto? experiencia, sí, de acuerdo a mi experiencia, además la pregunta que hace es que, claro, todo lo que tiene que ver con salud física, salud mental, tiene que ver con el tema del concepto de felicidad, ¿cierto? Porque es un estado de pleno, ¿cierto? Ya de conciencia plena y estar bien, porque si se tiene una enfermedad, ya sea grave, que no permite disfrutar aquellas cosas pequeñas de la vida, de pronto una comida, un momento con la familia. Entonces, todo eso importa, ¿cierto? Para el tema de la felicidad. Sí, perfecto, Alonso. Muchísimas gracias por su aporte, por su intervención tan valiosa. Listo, con ¿Alguien más gusto. por ahí? ¿Alguien más por ahí quiere compartir con nosotros su concepto, su pensamiento al respecto? Y retomando un poco lo que dice Alonso, es supremamente importante. Nosotros sí he conocido muchas personas que tal vez se dedicaron su vida en alcanzar sus metas, sus proyectos, pero se desligaron de ese concepto de salud y llevaron su cuerpo al máximo, llevaron su mente al máximo. Pero en el momento que lograron ese esfuerzo, esa dedicación tiene resultados y tiene fruto, porque hay una disciplina, se alcanzan metas, se alcanzan esos logros y esos proyectos que se establecen. Pero muchas de esas personas no llegaron de la mejor manera ni llegaron bien, porque ahora tal vez está la satisfacción personal de lo que se logró, de lo que se alcanzó, pero se carece de algo fundamental e importante que es de la salud para poder disfrutar de esos logros, para poder disfrutar de esas metas que se alcanzaron. Entonces, como lo decía por ahí Alonso, mm, es el hecho de muchas veces en nuestras vidas pasa que nos queremos comer algo, pero no tenemos la posibilidad, hablándolo desde lo económico, tal vez de hacerlo. Queremos darnos un gusto o un lujo, pero tal vez hay algunas limitantes desde ese concepto o desde ese componente económico. Pero hay en algunos otros momentos que se tiene la capacidad económica, pero no tenemos la salud ni la posibilidad de orden fisiológico para poder darnos ese gusto, para poder comernos ese alimento con agrado, que lo podamos disfrutar. Y no hay nada más difícil que nosotros tengamos que estar pensando en que me voy a comer este alimento y me va a hacer daño. No me puedo comer esto porque esto me hace daño. Y eso empieza a afectar como tal esa calidad de vida, afecta nuestras condiciones de vida y por ende también genera estados de frustración. Entonces, como les decía previamente, no es solamente llegar, sino también saber llegar. Y ese saber llegar es tener en cuenta que detrás de nosotros o ahí al lado, siempre, siempre debemos tener considerado ese aspecto de salud, tanto física
como salud mental, no nos podemos desprender de ello. Cuando nosotros nos esforzamos al límite y ese esfuerzo al límite está representando un atentado o una amenaza contra nuestra salud física o mental, pues sabemos que debemos parar, que debemos hacer un alto, que debemos bajarle un poco al ritmo, empezar a establecer unos planes y unos proyectos orgánicos en cuanto a las actividades que se realizan con el propósito que nos permitan a nosotros cumplir, pero cumplir teniendo en cuenta que nos tenemos que proteger, cumplir teniendo en cuenta que debemos velar por ese cuidado personal. Ahí sí, como se dice por ahí vulgarmente, si no nos cuidamos nosotros, ¿quién nos va a cuidar? Y no es que nosotros estemos esperando que las demás personas nos cuiden, porque es que realmente la responsabilidad de nosotros, la responsabilidad de nuestro cuerpo, la responsabilidad de nuestra mente, la responsabilidad de lo que somos nosotros, pues depende de cada uno de nosotros, porque somos nosotros quienes disfrutamos o somos nosotros los que padecemos. Y pues si pensamos en que el ser humano siempre está buscando un estado de satisfacer, de placer, de completud, de felicidad, pues siempre quiere bienestar, pero ese bienestar requiere que tengamos conciencia de lo suficiente, de lo necesario y que hagamos lo que se requiere para que ese bienestar esté siempre ligado a nuestras vidas y que podamos disfrutar con las personas importantes, con nuestra familia, podamos abrazar de una manera satisfactoria cada uno de los logros que nosotros podamos alcanzar y podamos obtener. Entonces, salud mental, salud física está muy ligado a ese concepto de felicidad. Si la salud mental, la salud física no está, pues por ende ese concepto de felicidad no va a estar presente en nuestras vidas porque en cierta manera no vamos a poder disfrutar, no nos vamos a sentir satisfechos, no va a haber ese estado de completud. Y la idea es llegar y no decir, ¿para qué tanto esfuerzo? ¿Para qué tantas cosas que hice? ¿Para qué tanto sacrificio? ¿Para qué sacrifiqué familia? ¿Sacrifiqué tiempo? ¿Sacrifiqué horas de sueño? ¿Sacrifiqué amigos, sociedad? Para llegar a un estado donde sencillamente no hay posibilidad de gozar, de disfrutar, de sentir esa satisfacción. Entonces, sí es importante que tengamos conciencia al respecto. Entonces, vamos a hablar un poco de salud mental. De acuerdo a lo que se establece en la Organización Mundial de la Salud, ese estado de bienestar mental que permite a las personas hacer frente a los momentos de estrés de la vida, desarrollar todas sus habilidades, poder aprender y trabajar adecuadamente y contribuir a la mejora de su comunidad. Es parte fundamental de la salud y el bienestar que sustenta nuestras capacidades individuales y colectivas para tomar decisiones, establecer relaciones y dar forma al mundo en el que vivimos. Entonces, solamente con eso que hemos leído de salud mental nos podemos dar cuenta que la salud mental es todo en nuestras vidas. Habla de habilidades, habla de comunidad, habla de estados cognitivos, de capacidad de aprender, habla del trabajo, habla de todo. Entonces, es tener en cuenta que salud mental está presente en todo lo que tiene que ver con nuestras vidas, por ende, pues estos procesos de formación están orientados a que podamos tomar conciencia, cada vez ser más conscientes de esos procesos para que logremos instaurar en nuestras vidas y en nuestras familias, en el trabajo, en todo sitio, pues esa cultura preventiva y que podamos dar esos pasos siempre conscientes. Hay algunos determinantes de la salud mental. ¿Eso a qué refiere? Que la salud mental está determinado por diferentes aspectos en nuestras vidas. Y eso es importante que nosotros lo consideremos y que nosotros lo tengamos en cuenta, teniendo en cuenta lo que les decía previamente, que la salud mental está presente en todo lo que nosotros hacemos y en todo espacio donde nosotros estamos. Pero para llegar a tener una salud mental óptima, pues se requiere que ciertos aspectos que interactúan y con los que nosotros interactuamos diariamente estén alineados, armonizados, para que las cosas funcionen de una manera adecuada y la salud mental pueda estar completamente equilibrada o dentro de esos rangos de tolerancia que nos permitan a nosotros ser funcionales. Bien, siempre van a haber dificultades, siempre van a haber amenazas, riesgos, situaciones que vamos a vivir, circunstancias que amenazan nuestra integridad y nuestra salud mental, pero lo importante es dentro de eso poder siempre mantener el equilibrio. No significa que nunca vamos a sufrir, que nunca vamos a tener dificultades, que nunca vamos a estar tristes, que nunca nos vamos a angustiar o que vamos a tener un estado ansioso por alguna situación.
Eso significaría no estar vivos, eso hace parte de la vida. Pero lo importante es que logremos sortear de una forma positiva las situaciones para que a partir de eso pues podamos sostener el equilibrio y decir, bueno, aquí no me puedo descompensar, aquí necesito, a pesar de la situación, a pesar del dolor, de la tristeza, también necesito seguir pensando en mí, seguir pensando en mi vida, seguir pensando en mi bienestar, para que a partir de eso, frente a una situación, podamos adquirir ese conocimiento y ese aprendizaje que ayude a que cada vez las herramientas de afrontamiento y la seguridad individual y personal se vaya fortaleciendo. Entonces, la salud mental está determinada ¿por qué? Por la familia. ¿Será eso cierto? ¿Será que la familia influye en que haya salud mental? Claro que sí, eso está determinado desde el proceso gestacional. Entonces, si hablamos desde nuestro origen, desde nuestros primeros años de vida o desde la concepción, desde la formación de un ser humano, la familia tiene una influencia completamente significativa dentro de la estructuración y la formación de la salud mental de un ser humano, porque es a partir de esa calidad de las relaciones familiares, es a partir de la calidad de la interacción, es a partir de la calidad de la crianza, de la comunicación, de todo lo que se da dentro de una dinámica familiar que se construye la salud mental de un ser humano a partir del sustento emocional, a partir del sustento afectivo, a partir de la capacidad de escuchar, a partir de la capacidad de construir y no de destruir, que generalmente muchas veces pasa en las familias de forma consciente e inconsciente, que con nuestro vocabulario, con nuestra forma de hablar, con las palabras que utilizamos, con el tono que lo hacemos, con el hecho de no estar muy atentos a las situaciones que acontecen y pasan dentro de la familia. Ahora por la influencia de la tecnología se hace un distanciamiento bastante significativo y eso pues afecta como tal la familia. Entonces, para aquellos que tienen hijos, que tenemos hijos, la gran importancia que tiene la familia en esa estructuración de la salud mental y como padres tenemos una responsabilidad supremamente importante en salud mental, porque desde la calidad de esas dinámicas familiares es que vamos a garantizar que se construya autoestima, que se construya autoconcepto, que se construya seguridad, pero a partir de ahí es donde nosotros instauramos hábitos a nivel familiar desde una buena alimentación. Si nosotros como padres nos alimentamos bien, adecuadamente, si hacemos actividad física, si hay un estilo de vida saludable que practicamos dentro del hogar, pues efectivamente los hijos, así como aprenden el lenguaje y como aprenden conductas por imitación, pues son los hábitos también hacen parte de esa estructura y dinámica familiar que llevan a que los hijos los adopten. Nosotros vemos en la actualidad y en consulta llegan muchos niños con dificultades en la conducta alimentaria, que no comen bien, que no comen ensaladas, verduras, pero esta vez no es que al niño no le gusta, no es que al niño no le gustan las verduras, las ensaladas, pero vámonos un poco más atrás, porque al niño no le gusta. Si el niño llega en blanco y nosotros somos los que tenemos que empezar a escribir dentro de esa tabla blanca, pues efectivamente hace parte de cómo nosotros hicimos el proceso. Si nosotros desde pequeños, desde que se inició esa alimentación complementaria, no empezamos en ellos a instaurar unos hábitos alimenticios y de incluir ciertos alimentos dentro de esa dieta nutricional, pues efectivamente cuando estén más grandes, cuando ya tengan conciencia de sabores, pues va a ser mucho más difícil que lo asimilen. Entonces, mire que desde esa temprana edad, desde que se inicia esa alimentación complementaria, debemos empezar a involucrar todos aquellos hábitos que son adecuados para nuestros hijos, para nuestra familia, para que a partir de ahí podamos garantizar también unos hijos saludables y entregarle a la sociedad una población saludable y asimismo bajar los problemas de salud pública y permitir pues que esa proyección de vida sea mucho más alta, pero lo más importante, que nuestros hijos puedan disponer de esos recursos para que logren alcanzar y desarrollar sus vidas. Si nosotros miramos a nuestro alrededor, cada vez las dificultades a nivel de salud se presentan a más temprana edad. ¿Por qué? Porque los hábitos no son los mejores y más pues en esta época. Hay algunos determinantes sociales que también influyen en esa salud mental de nosotros.
cómo sean las dinámicas sociales, el contexto de interacción, el contexto donde nosotros estamos. Esa misma cultura influye en que la salud mental se sostenga o no se sostenga, y determinado también en que aún todavía la salud mental tiene muchos tabús, muchos estigmas dentro de la sociedad, y eso hace que no se estimen muchas cosas. Por eso, en la actualidad, considerando un poco los índices de suicidio, nos damos cuenta que, y hablando con familia, refieren es que nunca nos dimos cuenta, nunca identificamos alguna señal de alarma o de alerta frente a lo que pudo estar presentando o viviendo, sintiendo nuestro familiar. Pero todo está muy determinado porque aún todavía hay un estigma muy amplio en salud mental, y eso lleva a establecer un estado represivo, que no hablemos de nuestra salud mental y por ende pues no busquemos la ayuda necesaria. Factores individuales, biológicos y ambientales que influyen también en esa salud mental. ¿Por qué les estoy trayendo esto? Para que tengamos en cuenta que la salud mental está presente en todo, pero también para que logremos establecer esa relación de cómo en cada uno de los aspectos de nuestra interacción podemos empezar a aportar en ello, y cómo dentro de la familia, entrando al tema del día de hoy, que es nutrición y actividad física, cómo a partir de la familia nosotros lo podemos empezar a establecer, lo podemos empezar a cambiar. Hay hábitos que podemos empezar a mejorar, hay conductas que podemos empezar a tener, y eso lo debemos hacer no mañana, pasado mañana. Generalmente decimos, no, es que ya estamos llegando a diciembre, ahora no se puede hacer dieta, ahora hay que comer lo que nos agrada, lo que nos gusta, así no sea muy saludable. En enero empezamos la dieta, pero pues necesitamos que empecemos desde hoy, desde ahora, a tener conciencia frente a nuestro cuidado, para que eso nos lleve a poder disfrutar más momentos con nuestra familia y a poder disfrutar de más cosas dentro de nuestro proyecto de vida. Revisemos algunos riesgos a los que nosotros estamos expuestos. Estamos expuestos al estrés, y dentro del estrés, pues sabemos que es una de las patologías que mayor influencia tiene en la actualidad en el ser humano a nivel mundial. Hombres, mujeres, adolescentes, aún niños, en este momento están siendo presa fácil de situaciones de estrés que llevan a que afecte todos sus procesos de desarrollo cognitivo, desarrollo social, familiar, y que por ende va a afectar todo su proceso de desarrollo a nivel fisiológico. Dentro de eso vemos aquí un componente a mano derecha donde dice, dentro del estrés, ¿qué genera el estrés? Entonces, algunos desórdenes alimenticios. Ahí podemos mirar estrés relacionado con salud mental, pero también cómo eso tiene una afectación dentro de ese componente nutricional, y cómo cuando no hay ese componente nutricional, pues la salud mental también empieza a flaquear, empieza a afectarse, generando pues dificultades en nuestras vidas. Y vemos una serie de sintomatologías asociadas al estrés que nos llevan a caer a otro hueco más profundo, que es la fatiga. Y dentro de ese hueco profundo tenemos pues alguna sintomatología que está determinada, que es debilidad, agotamiento, dificultad para concentrarse, afectación en la capacidad de memoria, por ende la atención se va afectando, los procesos cognitivos, funcionamiento de nuestro cerebro empieza a tener fallas, y esas fallas pues empiezan a pasarnos factura, a tal punto como tal la capacidad de resolver o responder de la forma adecuada. Y como somos conscientes que no estamos teniendo un buen desempeño, pues eso ya empieza a tener un impacto a nivel emocional, y ese impacto a nivel emocional pues hace que se desbarate de alguna manera ese andamiaje de nuestra salud mental, generando una serie de repercusiones negativas en nuestras vidas. Capacidad de respuesta también se ve reducida, baja energía, desmotivación, algunos componentes que están asociados a salud mental, estrés y fatiga. Entonces tengamos en cuenta esos síntomas que estamos presentando acá, o algunas características más bien determinadas dentro de la fatiga, para que empecemos a mirar cómo nosotros podemos contrarrestarlos. Entonces, afecta la memoria, es decir, afecta nuestra funcionalidad cerebral, que por ahí en las definiciones vimos que es el cerebro, ¿sí? Generando debilidad, agotamiento y esa sensación de cansancio permanente. Aquí, ¿cuál es el llamado? Primero, a que empecemos a tener una conciencia del yo.
En la actualidad, las personas tienen un vocabulario bastante amplio respecto a salud mental y hay mucha terminología que se conoce. Hablamos de depresión, ahorita todo el mundo habla de la toxicidad, entonces ya hablamos de relaciones tóxicas, hablamos que esta persona es tóxica, que el novio, la pareja es tóxica, que el hijo es tóxico o tóxica. Ya tenemos un vocabulario bastante amplio al respecto. Hablamos de apegos, hablamos de responsabilidad emocional. Eso significa que cada vez tenemos mucho conocimiento al respecto, pero la idea es que ese conocimiento no se quede ahí para nosotros lograr dar una denominación o una nominación frente a algún estado o frente a alguna situación. La idea es que empecemos a tomar conciencia. Ahora las personas también hablan de ego, hablan de narcisismo, hablan de egocentrismo, muchas cosas. Pero aquí es importante que empecemos a tener conciencia y ese es un llamado conciencia del yo, es decir, conciencia de lo que nosotros somos. Y en algún momento es como ponernos un espejo al frente que nos impida la visión hacia el exterior, pero que limite tener una visión hacia nosotros, hacia lo que nosotros somos. En cierta manera, si nosotros, les voy a poner un ejemplo, cuando nosotros vamos en un avión, y empiezan la tripulación a dar como tal las indicaciones de seguridad. Dice que si hay una despresurización de aire, dice que caerán inmediatamente las mascarillas y ahí hay una recomendación importante donde dice, si va acompañado primero asegure su mascarilla antes de ayudar a la persona con la que usted va. ¿Por qué será eso importante? Porque es que nosotros no podemos ayudar a otro o a otra persona si primero no garantizamos y aseguramos nuestro bienestar, si primero nosotros no estamos bien. Después de que nosotros tengamos la mascarilla y garanticemos que vamos a tener un flujo respiratorio adecuado, pues a partir de eso vamos a poder proporcionar como tal el insumo de ayuda a la persona que está a nuestro lado. Lo mismo pasa en todo lo que nosotros tenemos a nuestro alrededor. Y ahí sí tenemos que ser un poquito narcisistas, por decirlo de alguna manera, teniendo ese narcisismo primario que nos lleva a tener esa conciencia de nosotros y a partir de esa conciencia llegar a algo fundamental tiene que ser una filosofía en nuestras vidas y es el autocuidado. Debemos empezar a tener esa conciencia del autocuidado. Si nosotros no nos cuidamos, ¿cómo vamos a cuidar a las personas? Si nosotros no nos cuidamos, ¿cómo vamos a cuidar a nuestros hijos? Si nosotros no nos cuidamos, ¿cómo vamos a cuidar a nuestra familia? Si nosotros no nos cuidamos, ¿cómo vamos a cuidar un equipo de trabajo? ¿Cómo vamos a cuidar un compañero de trabajo? ¿Cómo vamos a cuidar las personas que son importantes para nosotros? Entonces, primero, conciencia de nosotros, de nuestras necesidades y saber que no somos una máquina, que somos un cuerpo que tiene necesidades y hay que cuidarlo. Y ese cuidado depende de nosotros, hay que preservarlo, hay que conservarlo, que cada que nosotros nos paremos frente al espejo y estemos frente al espejo, podamos cuidarlo desde lo emocional, lo afectivo, darle esas palabras de reconocimiento que necesita, pero cada que nosotros nos sentemos a disfrutar de los alimentos, también estemos pensando en ese autocuidado, también estemos pensando en la responsabilidad que estamos teniendo de nosotros mismos y decir, esto que me estoy comiendo está satisfaciendo mis necesidades, pero además de eso sí está representando una conducta de cuidado, sí está preservando mi salud física, sí está preservando mi salud mental, esto sí me va a ayudar, esto sí me va a favorecer, porque también es importante tener en cuenta ello. Entonces, recuerden, conciencia de nosotros para que eso nos lleve a cuidarnos, a tener esas conductas de autocuidado que son tan importantes y que tiene que ser filosofía de vida. Debemos empezar a cuidarnos, debemos empezar a hacer lo necesario. En las empresas, cuando uno hace estos procesos de promoción dentro de las empresas, cuando se hacen estos procesos de capacitación, hay muchas personas que dicen, no, pues póngase el elemento de protección personal, pero es que llevo mucho tiempo sin usarlo, sin hacerlo y nunca me ha pasado nada. Algunos dicen, no, pues si no se coma eso, que eso le hace daño, trate de empezar a tener una vida más saludable, una alimentación balanceada y saludable. Ah, no, pues si me muero contento. Y eso es una conducta un poco irracional, inconsciente.
porque pues no necesariamente va a estar de buenas y se va a morir, ¿sí? Sino que pueden generarse patologías y esas patologías son las que nos va a llevar a nosotros a afectar nuestra calidad de vida. Y no hay nada más valioso y más precioso que nosotros podemos tener, que es la salud, pero ahí sí, como dice por ahí la canción, nadie sabe lo que tiene hasta que no lo pierde. Y cuando nosotros tenemos contacto con personas que están pasando por situaciones o quebrantos de salud bastante significativos y que esos quebrantos de salud están determinados porque no fuimos responsables, porque no tuvimos un autocuidado suficiente, pues ahí nos lleva a reevaluar y replantear nuestra vida, nuestras cosas. O sería muy difícil tener hijos en etapa preescolar, en etapa infantil o adolescente, donde necesitan un padre o una madre que tenga energía, que pueda compartir con ellos, que pueda jugar, que pueda hacer cosas y no poder hacerlo por condiciones de salud. Entonces ahí no solamente estamos afectándonos a nosotros, sino que estamos afectando también a ese niño, a esa niña, a esa familia, porque en cierta manera no le estamos generando, garantizando un derecho que es el derecho a la recreación, el derecho al deporte, el derecho al bienestar, el derecho a esa familia, porque el compartir en familia empieza también a perderse y empieza a afectarse. Entonces, mire todas las repercusiones que tiene cuando nosotros muchas veces decimos, no, pues igual si me como eso y me muero contento. No es eso, es empezar a tomar conciencia que nuestra familia nos necesita, que nosotros necesitamos y para nosotros, pues no va a ser muy satisfactorio que nuestra capacidad física se vea reducida y tener que perder uno de los factores más importantes que tiene el ser humano, que es la independencia y la autonomía. Depender de otra persona por condiciones de salud no es fácil y por ende es algo que hay que, como se dice coloquialmente, echarle cabeza. Entonces, ¿cómo podemos cuidar la salud mental? Con algunos aspectos importantes y dentro de esos, uno, hacer ejercicio con regularidad, dos, consumir alimentos saludables y comidas con regularidad y mantenerse hidratado, dar prioridad al sueño, intentar practicar una actividad relajante y establecer metas y prioridades. Ahí proyecto de vida, eso también es importante para la salud mental. En el día de hoy vamos a centrarnos en dos componentes, que es hacer ejercicio, actividad física y la alimentación o la nutrición. Esos son los que vamos a tocar el día de hoy con el propósito de impactar nuestra salud mental y que podamos combatir o contrarrestar o prevenir más bien los estados de fatiga. Si alguno en este momento está sintiendo, experimentando alguna de las características que están asociados a un estado de fatiga, pues empezar a identificar, a tener en cuenta y empezar a contrarrestarlo. ¿Y cómo empezamos a contrarrestarlo? Sencillamente con una cosa, y es tomar una decisión, es emprender la acción y empezar a hacer todo lo contrario a lo que hemos hecho, que no nos ha generado muchos beneficios. Que es difícil, claro, pero necesitamos empezar a establecer hábitos en nuestras vidas. El ser humano se adapta a todo lo que nosotros lo queramos exponer, pero se necesita de persistencia, constancia, se necesita de disciplina, que es de lo que nosotros generalmente carecemos y lo que nos lleva a muchas veces pues no tener éxito en algunos aspectos profesionales, personales, pero también que no nos lleva a tener éxito como tal en nuestras vidas. Eso pasa como la persona que quiere bajar de peso y considera que con una semana o con un día o 2 días de ejercicio pues va a lograr impactar su vida. Ahí le sirvió, logró quemar calorías, pero sí se necesita que haya persistencia, que haya constancia, que se haga con regularidad para que se convierta en un hábito y asimismo para que se garantice un funcionamiento metabólico de nuestro cuerpo que nos lleve como tal a poder bajar de peso. Entonces, mire que sí se necesita que seamos disciplinados al respecto. Entonces, ¿qué nos dice la Organización Mundial frente a lo que es la actividad física? Como lo leíamos previamente, todo movimiento corporal producido por los músculos esqueléticos que requieren que un consumo de energía. Y dentro de todos esos componentes de actividad física, pues conocemos muchos. Caminar, montar bicicleta, pedalear, practicar un deporte, participar en juegos, actividades recreativas. Todos nosotros podemos hacer actividad física, que es importante que lo hagamos de acuerdo a nuestros gustos, que lo hagamos de acuerdo a nuestra necesidad. Cada organismo, cada cuerpo tiene unas necesidades particulares que son las que nosotros debemos empezar a identificar
Y a partir de las necesidades, pues mirar cuál es la actividad física, cuál es el espacio que más me va a favorecer. Y aquí un tip importante. Vamos a hacer actividad física, tratemos de buscar aquello que nos agrada, aquello que nos gusta. ¿Por qué? Porque si nosotros hacemos actividad física y la hacemos simplemente por obligación, no nos agrada mucho, no nos gusta mucho lo que estamos haciendo, pues ahí también se va a generar otro componente a nivel neurológico, donde no se van a segregar las sustancias químicas y moleculares que necesitamos que se segreguen para que sea beneficioso para nuestras vidas. Entonces busquemos algo que nos agrade, busquemos algo que nos gusta. Por ejemplo, si tiene habilidades para el baile, le gusta bailar, pues entonces empiece desde ahí a establecer su rutina de actividad física, metiéndose a una academia de baile, metiéndose a un grupo de baile, pero que esa actividad física sea regular y se defina como tal. No es que la persona ya no es que a mí me gusta el baile y entonces cada 8 días va, se va para la discoteca, se emborracha y ahí bailó. Entonces ya hizo actividad física, ya hizo lo importante para su vida. No, ahí así no sirve mucho y no sirve. ¿Sí? La idea es que se establezca como tal una rutina, que al menos durante la semana podamos hacerlo varias veces, podamos hacerlo en repetición, que esté presente dentro de nuestra rutina diaria, pero también dentro de nuestra rutina semanal. Y a partir de eso, pues sí le vamos a proporcionar a nuestro cuerpo y a nuestro cerebro todas las condiciones y propiedades que necesitamos que la actividad física nos genere pues a nosotros y nos aporte a nosotros. ¿Qué nos permite la actividad? Primero, con la actividad física contrarrestamos ¿qué? El sedentarismo, estar tan quietos. Eso es lo que nos está afectando, eso es lo que está generando sobrepeso, es lo que está generando obesidad. Y ahí vienen otras patologías, otras morbilidades, pues que generan en este momento y que están siendo mortales para el ser humano. Generalmente la mayoría de las muertes en la actualidad y aún más que por armas de fuego están siendo los infartos, las enfermedades cardiovasculares. Y eso está determinado ¿por qué? Por la cultura preventiva que nosotros tenemos, porque no hay buenos hábitos alimenticios, porque no hay actividad física, porque el sedentarismo es el que está en este momento predominando en nuestras vidas. Entonces muchas veces decimos, no, es que yo camino, yo hago actividad física porque es que yo me voy caminando de la casa al trabajo y viceversa, del trabajo a la casa. Pero hay que tener en cuenta que cuando vamos a hacer una actividad física, debemos disponer del tiempo para ello y necesitamos preparar nuestro cerebro para ello, porque si no, ese hecho de caminar hasta el trabajo se convierte en una actividad inherente al trabajo y el cerebro no lo va a asimilar como tal, como un efecto benéfico y que aporte a nosotros como actividad física. Entonces, es disponernos para eso, es sacar el tiempo exclusivo para ello, para que eso nos permita a nosotros hacer un muy buen proceso y el cerebro lo pueda asimilar. Y adelantándome un poquito en el tema nutricional, eso pasa como cuando nosotros nos sentamos al comedor a comer y tenemos el celular o tenemos prendido el computador o tenemos prendido el televisor. Terminamos nosotros de comer y no nos dimos cuenta cuando se acabó la comida. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro estaba centrado no en la alimentación, no en ese proceso nutricional y que genera bienestar a nosotros, sino que estaba con su atención puesta ¿qué? En otro distractor, que es el celular, que es el televisor, que es el computador. Ahora la pregunta ¿será entonces que esa comida nosotros nos alimentó? Porque el cerebro no hace ese proceso de interpretación y por tanto el centro de saciedad no va a tener la estimulación adecuada. Y eso nos lleva a que posteriormente tengamos nuevamente la sensación de comer de hambre porque sencillamente el cerebro no lo asimiló y es como si hubiéramos metido esa comida dentro de un tubo, eso pasó derecho y no hubo ningún proceso neurocognitivo al respecto. Entonces es centrar nuestra atención y sacar el tiempo exclusivo para ello.
Recuerden, hagamos lo que nos agrada, lo que nos guste, esa actividad física que nos haga sentir cómodos, que nos haga sentir bien. Y dentro de la actividad física, pues no solamente nosotros logramos fortalecer nuestro cuerpo, llevar a que haya ese movimiento y a que no sea como esa puerta que por estar mucho tiempo se oxida, eh, sino que también podamos pues fortalecer algunos otros aspectos como es la parte relacional, la parte social, que también es fundamental dentro del proceso de salud mental, como lo veíamos en los determinantes de la salud mental. Entonces, hacer actividad física, ese es el llamado, porque eso va a llevar a que nuestro cuerpo esté despierto. Si nosotros tenemos el cuerpo despierto, lleva a que nuestro cuerpo adopte una dinámica completamente diferente. En ese momento se estimula el cerebro empieza a hacer todo un proceso de segregación neuroquímica y eso lleva a que nuestro estado de ánimo empiece a mejorar. Se mejora el estado de ánimo, por tanto, pues los niveles de estrés que pasa empiezan a bajar, por ende, si bajan los niveles de estrés, las características que vimos ahorita que están asociadas a la fatiga empiezan también a desaparecer porque empezamos a sentirnos mucho más motivados, empezamos a ver que tenemos muchas más capacidades cognitivas, que sentimos mucho más energía, que no nos sentimos tan somnolientos, empezamos a ver que estamos conciliando el sueño de una manera más adecuada, más apropiada, que estamos durmiendo el tiempo adecuado, que estamos teniendo un sueño reparador y entonces eso que va a llevar a que haya un estado de bienestar y sencillamente que la fatiga podamos decirle adiós porque nosotros estamos haciendo todo lo concerniente para sacarla, estamos haciendo todo lo concerniente para que esas características y esa sintomatología no se afiance ahí en nuestras vidas. La actividad física permite un proceso de reparación neurológica, por tanto, es como si cuando nosotros en la casa cogemos y, como se dice vulgarmente, sacamos el diablo, que sacamos todo, así mismo hace el ejercicio, hace ese proceso de barrido a nivel neurológico de todo lo que no necesita y empieza a establecer un estado homeostático, un equilibrio que nos lleva a, ¿qué? A sentir bienestar, a sentirnos bien, a sentirnos tranquilos, a sentirnos más felices. Las personas, cuando empezamos a hacer actividad física, las personas van a decir, pero se le ve más feliz, ya no se enoja con tanta facilidad, le nota más relajado, relajada, más tranquilo, más tranquila, por eso inspira mucho más confianza y eso favorece también las relaciones sociales. Y todo eso va a ser un boom importante para nuestra salud mental porque pues nuestro autoconcepto se va a inflar, ese ego se va a inflar y vamos a sentirnos más seguros, más confiados, vamos a sentirnos mucho mejor. Además que no vamos a enfrentarnos a que cuando nos paremos al espejo pues podamos empezar a poder resaltar también nuestras características, esa autoimagen que también es importante y significativa para nosotros. Entonces, la actividad física sirve para nuestra salud mental, pero también sirve para nuestro cuerpo. Y ya la persona que quiera establecer dentro de ese beneficio al cuerpo como un componente adicional de autoimagen, de verse bien, de sentirse bien, cómodo, cómoda desde ese componente de vanidad que también es fundamental, pues efectivamente va a aportar todo lo necesario al respecto. Bien. Entonces, ¿cuáles son los beneficios de la actividad física? Entonces, los beneficios de la actividad física en el niño y el adolescente, pues mejora la forma física, como lo estábamos refiriendo previamente, por tanto, ayuda en la salud cardiometabólica, prevenimos como tal que posteriormente a mediano largo plazo se generen algunas enfermedades cardiovasculares, favorece como tal en el desarrollo y el fortalecimiento de los huesos. Además de eso, favorece la capacidad cognitiva, por tanto, tiene un impacto directo en la salud mental y reduce como tal la grasa corporal. Y en términos generales, ¿a qué va a permitir? A que el desarrollo de los niños se dé de una manera mucho más adecuada. Ese desarrollo físico desde el componente de crecimiento, fortalecimiento muscular y músculo esquelético y también desde ese desarrollo cognitivo. El ejercicio permite desarrollar algo que es supremamente importante, que es la creatividad, la capacidad para resolver soluciones, las herramientas de afrontamiento. Eso se logra a partir del ejercicio. ¿Por qué? Porque nos lleva a ser mucho más versátiles y la
plasticidad cerebral se fortalece. Eso es importante y por eso entonces hay que hacer actividad física. Por eso se recomienda que los niños, aparte de proceso académico educativo, pues puedan estar también vinculados en actividades deportivas, recreativas, porque eso favorece grandemente en el desarrollo cognitivo de los niños a tal punto que favorece los procesos de aprendizaje y hay algunos estudios que llevan a que el coeficiente intelectual, el CI, también tenga mayores beneficios solo con actividad física. Y se han hecho algunos estudios con personas con discapacidad cognitiva que a partir de la discapacidad física, pues la discapacidad no desaparece, pero se logran estimular ciertas áreas del cerebro que permiten establecer un complemento o una reparación, permitiendo desarrollo de otras habilidades complementarias en las personas. Entonces, mire todos los beneficios que tiene. Ahora miremoslos en el adulto y el anciano. Reduce el riesgo de mortalidad por las causas de enfermedades cardiovasculares, la aparición de la hipertensión, de cánceres en lugares específicos, de diabetes tipo 2, mejora la salud mental, la salud cognitiva, el sueño y las medidas de grasa pues en el cuerpo. Entonces, mire todos los beneficios que tiene la actividad física para nosotros en nuestra salud mental, que estamos en esa etapa adulta. Entonces, sí es importante hacerlo, sí es importante que empecemos a tener conciencia al respecto, porque primero nos va a generar una prevención frente a las enfermedades crónicas no transmisibles, enfermedades cardiovasculares, enfermedades gastrointestinales, cáncer, diabetes, todas aquellas alteraciones que se están convirtiendo en las patologías de mayor mortalidad en la actualidad, y eso va a garantizar como tal nuestra calidad de vida. Y dentro de eso, pues salud mental, y va a favorecer procesos cognitivos. ¿Cuáles serían? Aprendizaje, memoria, atención, concentración, inteligencia. Queremos ser más brillantes, queremos ser más inteligentes, queremos que nuestra memoria funcione adecuadamente. Uno ve ahorita los personas jóvenes que su memoria está completamente por el piso, todo lo tienen que escribir en el celular o en alguna parte porque todo se les olvida. No permitamos que nuestra capacidad anémica, nuestra memoria se afecte y se deteriore. El ejercicio favorece en esos procesos. Y pues aquí, si hay alguna de las mujeres que están conectadas embarazadas, pues también reduce el riesgo de preeclampsia, reduce el riesgo de hipertensión gestacional, diabetes gestacional, el aumento excesivo de peso durante el embarazo, que también afecta mucho y genera pues el riesgo frente a una preeclampsia o la hipertensión o diabetes gestacional. Asimismo, favorece como tal en el proceso de parto y disminuye como tal las complicaciones en el parto, porque fortalece los músculos y hace que en el momento del parto pues estén mucho más fortalecidos y la capacidad esté mucho mejor, que favorezca como tal en esa etapa. Evita algo fundamental y algo que se da con mucha regularidad, que es la depresión postparto y las complicaciones como tal en el recién nacido. Entonces, mire que si mujeres embarazadas hacen actividad física que esté ajustado como tal al estado en el que se encuentra, pues sencillamente va a favorecer su salud, pero no solamente eso, ahí no se queda todo, también va a favorecer la salud de ese niño o esa niña que viene en camino, generándole otros aspectos importantes. Entonces, ¿qué es importante de esa actividad física en el cerebro que aporta? Pues con el movimiento, como lo decíamos por ahí, de acuerdo a lo que establece la Organización Mundial de la Salud, que es todo movimiento determinado por los músculos esqueléticos, de acuerdo a ciertas investigaciones y estudios se ha descubierto una molécula que se llama la iricina. Esa iricina es segregada por los músculos en movimientos y estos a su vez desarrollan como tal otra molécula, otra proteína que es llamada factor neurotrófico derivado del cerebro, BDNF por sus siglas en inglés, lo cual se instaura como tal y genera beneficios importantes a nivel del hipocampo, una de las regiones que cambias en las enfermedades neurodegenerativas. Entonces, mire las propiedades que genera como tal el ejercicio. ¿Cuáles son algunas de las enfermedades neurodegenerativas? Pues tenemos por ahí el Alzheimer, tenemos el Parkinson, que se producen porque hay una
inflamación como tal en el caso del Alzheimer a nivel cerebral. Dentro de eso se afectan las funciones neurológicas y generan como tal toda la sintomatología que está asociada a ello. Entonces, mire, todo lo que favorece en el cerebro solamente hacer ejercicio, se desarrolla como tal esta proteína, y esta proteína en el hipocampo, pues fortalece como tal el cerebro, hace que se incremente el crecimiento de la sinapsis y las neuronas, es decir, hace que se hagan procesos de neuroreparación mucho más favorables. Y a nivel sináptico también favorece, que es la sinapsis, es la transmisión de la información que se establece de una neurona a otra. Entonces, ese proceso de transmisión se hace de una manera más adecuada, permitiendo como tal que los procesos neurológicos funcionen de una manera óptima. Eso es algo parecido como, imaginémonos nosotros las redes eléctricas, y esas redes eléctricas, el cableado, tal vez está dañado, está remendado, entonces eso hace que cuando se transmite energía de un cable a otro, pues haya mayores dificultades, que hayan bajones de luz, que hayan fugas de energía, y eso hace que llegue el recibo mucho más caro y que haya un riesgo de generarse como tal un incendio por un cortocircuito. Entonces, asimismo pasa en nuestro cerebro, es como ese cableado que está en buenas condiciones y es como si estuviera lubricado, haciendo que pase la información de una manera mucho más rápida y que esa transmisión de información sea mucho más óptima, generando redes neuronales y asimismo circuitos neurológicos que van a apuntalar y ayudar en la atención, concentración, el aprendizaje y fortaleciendo nuestra capacidad cognitiva. Y asimismo mejora la plasticidad sináptica, y dentro de eso, pues una de las características principales que son del cerebro, que es la plasticidad, que es la capacidad que tenemos nosotros de moldearlo a nuestra conveniencia, de tal forma que podamos adaptarlo a contextos, situaciones y ambientes. Entonces, ¿en qué favorece? Pues previene las enfermedades neurodegenerativas, el trastorno del sueño también lo favorece en prevenir como tal los trastornos del sueño, previene como tal trastornos mentales, emocionales, estado de ánimo, depresión, ansiedad, y pues previene las enfermedades crónicas no transmisibles, cáncer, diabetes, hipertensión, enfermedades cardiovasculares. Entonces, mire todos los componentes importantes que tiene hacer ejercicio. Y aquí, pues, algunas de los momentos o el tiempo que podemos establecer para hacer ejercicio de acuerdo a la edad. De 0 a 5 años, 180 minutos de actividad libre y recreativa. De 5 a 17 años, 60 minutos diarios de actividad aeróbica y vigorosa. Entre 18 y 64 años, entre 150 y 300 minutos semanales de actividad física. Entonces empecemos a hacer cuentas y cuánto vamos a empezar a distribuir de actividad física. Entonces 300 minutos sería un equivalente más o menos o más o menos no, de 5 horas. Entonces 5 horas lo distribuimos en 7 días, serían más o menos 50 minutos diarios. Entonces, ¿cómo vamos a empezar a hacer esa actividad? ¿Cómo vamos a involucrarla dentro de nuestra rutina y dinámica diaria? Y de 65 años y más, 150 minutos semanales con baja intensidad, que no sea una actividad vigorosa, sino que sea más una actividad aeróbica. Entonces, ¿qué actividad física practicar? Como les dije previamente, de acuerdo a la necesidad que cada uno tenga, de acuerdo a su capacidad física, pero también de acuerdo a sus gustos e intereses. Y aquí, hablando un poco del componente nutricional, nos dice que la nutrición es el proceso por el cual el cuerpo asimila alimentos líquidos ingeridos para el crecimiento y funcionamiento y mantenimiento de las funciones vitales. La nutrición es sinónimo, es igual a salud y bienestar. Como decíamos inicialmente, si nosotros nos queremos sentir bien, pues necesitamos una buena alimentación. Si nosotros queremos tener buena salud, tanto física como mental, necesitamos una buena alimentación. Y si nosotros queremos tener esos componentes de salud, bienestar y tener una salud emocional, pues también tenemos que tener esa conciencia frente a lo que estamos comiendo, frente a lo que le estamos nosotros incluyendo a nuestro cuerpo. Recuerde que no todo lo que nosotros comemos, no todo lo que nosotros tenemos a nuestro alrededor para ingerir es saludable y genera beneficios. Si nosotros no tenemos una función o una nutrición adecuada, pues eso va a afectar en el funcionamiento de nuestro cerebro. Y si afecta el funcionamiento de nuestro cerebro, pues ya vemos toda la catástrofe y las consecuencias que tiene. Entonces, nutrición y cerebro, hay una relación bastante estrecha. Es importante para el cuerpo, como lo decíamos previamente, pero
lo es aún más para la función cerebral. Entonces, si nosotros queremos combatir el estrés, queremos combatir la fatiga y todas aquellas patologías de origen mental, debemos asegurar y garantizar también una muy buena nutrición. Y esa buena nutrición, saber que tenemos que ser conscientes de que estamos comiendo, porque nutrición no es solamente comer, sino también comer bien. Y comer bien no significa ir a los mejores restaurantes, no, es comer alimentación saludable que la podemos vincular dentro de nuestra canasta familiar en cada uno de nuestros hogares de acuerdo a las posibilidades y capacidades. Además, una buena nutrición ayuda a que el cerebro humano tenga la capacidad de funcionar de manera óptima para tener ideas productivas y mejorar como tal el rendimiento, mejora el estado de ánimo de las personas. Entonces, mire la repercusión que tiene también la nutrición en nuestras vidas, es tomar conciencia. Dijimos que la salud mental está presente en todo y entonces si está en todo hay que pensar en salud mental, pero también miramos que hay algunos factores que llevan a que podamos conservar la salud mental. Dentro de esos factores, uno es la actividad física, que ya la vimos, y la otra que estamos viendo es ¿cuál? La nutrición. Entonces, si queremos sostener salud mental, debemos pensar en nutrición. Recuerde, nutrición no es comer de todo, no es solamente comer, es tener conciencia frente a lo que estamos comiendo, que estamos ingiriendo y que realmente cumpla con las necesidades nutricionales que nosotros tenemos y necesitamos. ¿De acuerdo a qué? De acuerdo a nuestra edad, de acuerdo a nuestras características biológicas, de acuerdo a nuestras necesidades. ¿Para qué? Para que nuestro cerebro funcione bien, para que nuestro cerebro funcione de una forma adecuada. Les pongo un ejemplo, generalmente los padres luchan porque los hijos son inquietos, entonces decimos, mi hijo es hiperactivo, pero los hijos mantienen comiendo azúcares, gaseosas, alimentos ultraprocesados, pues los niveles de azúcar son bastante significativos altos, lo que hace que se genere una descarga de energía mucho más alta en el cerebro a nivel químico del niño y eso hace que sea mucho más inquieto. Por tanto, que tenga dificultades para prestar atención. Y si tiene dificultades para prestar atención, pues no sigue instrucciones, se gana como tal las reprensiones en la casa, pero también afecta su rendimiento académico. Entonces, mire, si nosotros queremos que nuestro hijo funcione bien académicamente, que siga instrucciones, que sea obediente, todo ese tipo de cosas, pues también hay que pensar en la nutrición que le estamos dando, porque posiblemente la nutrición no es la adecuada, está generando una predisposición a nivel neuroquímico en el cerebro y eso lleva a que su comportamiento, su conducta se vea afectado o se vea alterado. Entonces, es tener en cuenta eso. Cuando se habla por ahí de mente sana y cuerpo sano, no es frase de cajón, es cierto. Si nosotros queremos tener una mente sana, necesitamos tener un cuerpo sano. Y si nosotros viceversa queremos tener un cuerpo sano, pues también tenemos que pensar en tener una mente sana. Es poder establecer ese estado de equilibrio a nivel mental, pero también a nivel fisiológico. ¿Cómo lo hacemos? Pues a través de actividad física, a través de una buena alimentación. Ya miramos cómo favorece eso en disminuir niveles de estrés, en poder hacer que todas esas características de la fatiga empiecen a desaparecer y que sencillamente nosotros podamos tener ¿qué? Bienestar. Y si hay bienestar, ¿qué vamos a tener? Pues felicidad. Y esa felicidad, ¿quién la va a disfrutar? No solamente nosotros, sino la esposa, la novia, el novio, el esposo, los hijos, los padres, los amigos, todas las personas que tenemos a nuestro alrededor, nuestros jefes, porque vamos a tener muy buenos resultados. Beneficios de la alimentación saludable. Por aquí sencillo, nos mantiene fuertes, protege el sistema inmunitario, que es el sistema inmunológico, pues el que son las defensas de nuestro cuerpo. Entonces no vamos a estar prisioneros a enfermedades de forma recurrente, enfermedades gripales y otro tipo de enfermedades que directamente afectan el sistema inmunológico, sino que eso va a generar un fortalecimiento en las defensas de nuestro cuerpo. ¿Qué? La actividad física y una buena alimentación. Mantiene sana la piel, los dientes, nuestra visión, previene la osteoporosis, regula el tránsito intestinal, bien, problemas gastrointestinales, colon irritable, problemas de estreñimiento, todo ese tipo de dificultades que generan otro tipo de patologías asociadas, pues también las prevenimos, como a partir de una buena alimentación y también a partir de la actividad física. La actividad física favorece significativamente el tránsito intestinal y eso va a generar procesos digestivos mucho más
fáciles y mucho más saludables para nosotros. Reduce el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares a largo plazo, como lo decíamos, enfermedades crónicas no transmisibles, y asimismo también reduce el estrés, que también ya lo revisamos, reduce el deterioro de la memoria y otras funciones cerebrales. Entonces, si tenemos una buena alimentación y empezamos a establecer algunos alimentos dentro de nuestra canasta familiar que favorezca el fortalecimiento del cerebro, pues eso va a llevar a que se tengan nutrientes adecuados y a que nuestras neuronas como tal también puedan tener un adecuado funcionamiento, permitiendo que la producción de sustancias químicas se den de forma adecuada, favoreciendo en qué, en los procesos cognitivos, en la funcionalidad. Bien, el brócoli es bastante importante para nuestro cerebro y asimismo favorece en la memoria, para que lo tengamos ahí en cuenta. Mejora el estado de ánimo porque nos vamos a sentir más vigorosos, nos vamos a sentir con mejor energía, ayuda en autoimagen, entonces nos miramos al espejo, nos vamos a ver bien, estamos bonitos, nos sentimos cómodos, me compré esta ropa, esta prenda, me quedó bien, entonces va a afectar, va a favorecer que nuestra autoestima y entonces vamos a tener esa sensación de belleza y eso va a llevar a que nos sintamos más cómodos, más seguros y esa seguridad que la vamos a mostrar en nuestras relaciones interpersonales y la vamos a mostrar también en nuestro trabajo. Y asimismo, pues si estamos sanos, pues también no vamos a estar estresados pensando en un dolor, no vamos a estar estresados pensando en una enfermedad, no estamos a estar estresados pensando en que no me puedo comer esto y lo otro, no estamos estresados pensando en que esto me hace daño. Por ende, pues vamos a sentirnos muchísimo mejor, con mayor energía, más vigorosos y vemos que todo funciona de una manera más adecuada. No vamos a estar así como tan en cámara lenta, sino que vamos a estar en un ritmo normal donde vamos a ver que nuestro desempeño y nuestro rendimiento y productividad va a ser mucho más alto. Combate el cansancio y la fatiga crónica, retrasa el proceso de envejecimiento, fortalece los huesos y mejora el funcionamiento del sistema digestivo. Generalmente, cuando empezamos a llegar a una edad, no pensamos en, cuando estamos jóvenes no pensamos en la vejez y empezamos a llegar a la vejez y empezamos a gastar plata en tratamientos y cosas, cuando nosotros podemos hacerlo, pues son ayudas, pero también lo podemos hacer a partir de la actividad física. Como les dije, genera un proceso de y va favoreciendo como tal en retrasar como tal el envejecimiento y asimismo la buena alimentación también nos va a ayudar porque va a ayudar en la piel y eso pues va a generar que nuestra piel no esté tan maltratada y por ende pues podamos sentirnos mucho más cómodos y que el paso de los años no nos atropelle de una manera tan significativa. Entonces, ejercicio ayuda también para eso. Somos vanidosos, pues entonces si somos vanidosos, pues mostrémoslo también haciendo ejercicio y una buena alimentación para que el paso de los años, pues no impacten tan significativo y podamos vernos siempre relucientes, jóvenes, vigorosos, con energía. Fortalece los huesos, mejora el funcionamiento del sistema digestivo y ayuda, como lo acabamos de revisar, en la función cerebral. Entonces, alerta, aquí es un llamado de alerta para todos y todas, empecemos a tener conciencia nutricional y esa conciencia nutricional es qué estamos comiendo y si lo que estamos comiendo realmente sí nos favorece o no nos favorece. Muchas veces nosotros decimos, no, es que empezar a hacer ejercicio, eso es difícil, es que me da pereza. Claro, nos da pereza porque no estamos adaptados, porque no estamos acostumbrados y más cuando estamos acostumbrados a las pantallas, al celular, a ese tipo de cosas que llevan a que estemos tan quietos, pues posteriormente va a hacer actividad física, va a ser un poco más difícil, pero es simplemente proceso de adaptación. Si lo hacemos todos los días a la misma hora, de forma repetida, pues nuestro cuerpo se va adaptando hasta el punto de que ya se convierte en un estilo de vida y ya nos va a hacer falta no hacerlo. Lo mismo pasa con la alimentación. Ay, es que qué pereza uno comerse y tomarse un jugo sin azúcar, ¿no? Es que eso no sabe nada. Eso pasa como cuando nosotros tenemos un televisor con un volumen más alto. Cuando nosotros lo ponemos en un volumen normal, no escuchamos qué es lo que se está diciendo. Pero si nosotros nos damos un tiempo, esperamos por ahí unos 5 minutos a que nuestros oídos se descontaminen y que nuestro cerebro nuevamente equilibre el proceso de senso, percepción, interpretación de ese estímulo, nos damos cuenta que
a los 5 minutos a un volumen normal, ya lo estamos escuchando bien. Lo mismo sucede, inicialmente pues no nos va a saber muy rico, no nos va a saber bueno, pero es llevar a que nuestras papilas gustativas empiecen a adaptarse como tal a esa nueva propuesta y posteriormente vamos a sentir ya como tal el dulce que nos proporciona las mismas frutas. Entonces es un proceso de adaptación que lo podemos hacer, sí, que es difícil, claro que sí, pero no es imposible. Pero entonces es empezar a definir, bueno, ¿yo qué quiero? Felicidad, salud, bienestar, condiciones de vida, calidad de vida y poder disfrutar todo el esfuerzo de la vida o sencillamente vivir el día a día y desde sus placeres y no pensar que hay un mañana y no pensar que hay algunas consecuencias que van a ser irreparables. Entonces, logremos equilibrarlo, logremos pensar en nosotros, logremos tener esa conciencia de nosotros, de ese autocuidado. Y pues algunas recomendaciones dentro de lo que tenemos que tener en la alimentación. Aquí, como a grosso modo, es importante, como les dije, cada persona tiene algunas necesidades nutricionales particulares por situaciones biológicas, de salud que llevan a que sean completamente diferentes. Por eso es tan importante buscar atención preventiva. Nosotros podemos ir a una cita médica de promoción y prevención. Dentro de eso hay muchos programas, que es el programa del control del joven, el control del adulto, y dentro de eso también hay algo que se llama medicina familiar, que dentro del post nosotros lo podemos solicitar y ahí vamos a tener toda la educación necesaria en temas de salud. Y si queremos tener una alimentación adecuada, pues ya hacen la revisión como tal la nutrición y dietista para que de acuerdo a nuestra masa corporal, de acuerdo a los niveles de grasa, de acuerdo a ello, pues se pueda establecer una alimentación que sea pues saludable y que sea productiva para nosotros. Entonces, dentro del desayuno, que haya una bebida láctea, leche o un producto lácteo como yogur bajo en azúcar, una fuente de proteína, huevo, queso, que podamos incluir dentro del desayuno algunos cereales, fuentes de carbohidratos como una arepa de maíz, pan integral, galletas de arroz y que también estén presentes pues las frutas y o verduras que sean pues variadas, la papaya que ayuda bastante en los procesos gastrointestinales, la papaya que tiene un componente importante para nuestro cerebro y que favorece bastante en los procesos de atención y concentración, manzana que también ayuda al sistema inmunológico, que también ayuda en la piel, las fresas, la espinaca es supremamente importante para la memoria y también supremamente importante para prevenir las enfermedades gastrointestinales. El tomate bastante aporte tiene también para nuestro cerebro. Pequeñas cantidades de grasa, margarinas suaves, aceite de oliva o aguacate. Bien, tratar de ir sacando lo que es la margarina, la mantequilla y empezar a establecer otro tipo de suplementos que lo reemplacen y que sean favorables para nosotros. Dentro del almuerzo, vegetales de diferentes clases. Se tiene pues entendido que al menos el 50% del plato, la mitad, esté determinada por vegetales. Asimismo que podamos incluir algunas proteínas, carne de aves, pescado supremamente importante, genera muchos aportes para el sistema inmunológico, pero también genera muchos aportes para nuestro cerebro y ayuda bastante a nivel de memoria. Huevo, leguminosas como frijol, lenteja, algunas fuentes de carbohidratos como son cereales, tubérculos o plátanos, fuentes de grasas saludables como son el aceite de oliva, el aguacate y la bebida pues se sugiere que sea agua, ¿bien? Sí, porque se sugiere pues que las frutas se consuman no procesadas en jugo, sino como tal enteras. Y para la cena, pues incluir una porción de proteína, que puede ser pescado asado, atún o pollo. La carne de res, por el contrario, pues no es un buen ingrediente en la noche porque vamos a estar muy quietos, por tanto, a nivel metabólico no vamos a hacer como tal el proceso adecuado y eso pues va a hacer que se acumule la grasa y pues va a generar obesidad, sobrepeso y va a dificultar como tal la digestión. Introducir carbohidratos como son arepa, una galleta, quinoa, pan de maíz, algunas semillas de chía o ajonjolí y beber un líquido sin azúcar.
agua saborizada con frutas, jugos naturales o tés y aromáticas son pues algunas opciones. Solamente le traigo aquí cómo podemos establecer ese desayuno, ese almuerzo, esa cena, no qué vamos a comer, porque como les dije, cada uno tiene unas necesidades nutricionales completamente diferentes que hay que tener en cuenta. Y algunas recomendaciones pues para una alimentación saludable, ya para terminar, limitar el consumo de azúcares, dividir las porciones, consumir al menos 5 porciones de frutas y verduras al día, equilibrar la cantidad de calorías con la actividad física, evitar el consumo de grasas saturadas, aumentar el consumo de fibra, reducir el consumo de sodio, la sal y una de las principales prácticas que debemos hacer en el comedor, no tener salero, porque pues eso nos va a llevar a tener que usarlo si lo tenemos ahí. Consumir agua entre 1.5 y 2.5 litros al día y establecer un horario para las comidas, un horario regular, es decir, como decimos coloquialmente, comer a horas, ¿bien? Y no consuman alimentos ultraprocesados, que de acuerdo pues a la normatividad se está estableciendo mayores impuestos a este tipo de alimentos para evitar pues que el acceso a ellos sea un poco más difícil y en cierta manera pues va a impactar a nosotros en nuestras vidas. Pero más allá de una limitación y una restricción es establecerlo desde la conciencia y desde el autocuidado. Entonces hacer ejercicio, alimentarnos bien para que podamos sostener nuestra salud mental y asimismo podamos alcanzar nuestro proyecto de vida tanto individual como familiar y podamos llegar a ese concepto tan importante que es la felicidad determinada por tener una salud integral. Hasta aquí quiero darle muchas gracias por la participación, gracias por estar acá, por escuchar esta charla el día de hoy. Para mí fue un gran honor. Gracias, Edward. Gracias a todos por la participación, por estar presentes en estos temas tan interesantes que fortalecen la salud mental. Recuerden ustedes que ahí les dejamos en el chat el link de asistencia para que por favor todos diligencien este link. Es muy importante. Nosotros estamos constantemente compartiendo eventos, foros, conferencias y que como lo decía Edward, pues es súper importante tanto a nivel de empresas como incluso a nivel personal, compartir estos temas con nuestra familia es supremamente importante. Los esperamos de nuevo mañana con otro foro, otra conferencia relacionada con todo el tema de fortalecimiento de la salud mental. Muchas gracias, que tengan una bonita semana.